Bien, vamos a hablar ahora de los problemas en las pesadas y posibles soluciones, ¿sí? Para esos problemas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Tenemos que tener en cuenta que el inconveniente más común, ¿sí? Que uno se enfrenta en las balanzas es la inestabilidad de las lecturas, ¿sí? La falta de repetibilidad, ¿sí? O la deriva continua de las indicaciones. Estas anomalías, ¿sí? Se originan por un mal funcionamiento de las balanzas, ¿sí? Por ejemplo, por suciedad o porque la balanza se rompió, se desgastó, está mal nivelada, o por influencias físicas externas, ¿sí? Como por ejemplo, influencias ambientales en la zona de utilización de la balanza, absorción o liberación de humedad por parte del objeto, recipientes de contención o producto a pesar cargado electrostáticamente, o recipientes de contención o productos de pesar magnetizados, ¿sí? O sea que vamos a poder tener tanto anomalías, ¿sí? Inestabilidades con respecto a las lecturas, falta de repetibilidad o deriva, por lo que es un mal funcionamiento de la balanza, por una limpieza inadecuada, por un desgaste de la balanza o por también influencias físicas externas. Vamos a ir viendo cada una de ellas y cada una de estas influencias que producen problemas y vamos a presentar soluciones. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, decíamos, temperatura, absorción de humedad y evaporación, carga electrostática, magnetismo, aceleración de la gravedad. Bien, con respecto a la temperatura, ¿sí? Como primer factor, bueno, ¿el problema cuál es? Si el tiempo de estabilización de la balanza desde que se conectó a la red de alimentación no es suficiente, se produce una deriva permanente en la indicación. O sea, no solamente la temperatura de la muestra, ¿sí? O de lo que se va a pesar, sino una temperatura de estabilización de la balanza, ¿sí? Estamos hablando en este caso. Otro problema puede ser que las diferencias de temperatura entre el recipiente, el objeto a pesar y el entorno provocan corrientes de aire ascendentes o descendentes que afectan el valor de indicado, ¿sí? Ahí sí estamos hablando de lo que es la muestra. Así que sucede, si la muestra que nosotros vamos a pesar, ¿sí? Está más caliente que el ambiente, está caliente, no está temperada, bueno, la pesada nos va a dar menos de lo que tendría que dar, ¿sí? Va a ser menos de lo real. De otro modo, ¿sí? Si la muestra, ¿sí? Que vamos a pesar está más fría, ¿sí? Que el ambiente, que también correspondería a una muestra que no está temperada, la pesada va a ser mayor que lo real, porque va a estar contraída esa muestra, ¿sí? Va a pesar de más. ¿Qué soluciones vamos a tener para estos casos? Bueno, no se deben pesar objetos directamente extraídos de estufas de secado o refrigerados. Dichos objetos deben dejarse aclimatar a la temperatura de la sala o del recinto de la balanza, ¿sí? Debemos dejar a temperar las muestras, ¿sí? Que vamos a pesar, ya tanto las que sacamos de la estufa como las que sacamos de la heladera. Y se debe dejar estabilizar la balanza antes de su uso un tiempo para determinar un correcto pesada, un tiempo que determine lo que es el manual de fabricación, ¿sí? Bien, vamos ahora a lo que es la absorción de humedad o la evaporación. ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema que nos va a traer lo que es la absorción de humedad o evaporación de una muestra, nos dice que la indicación de la balanza va a variar continuamente en una dirección, ¿sí? Cuando se están pesando productos volátiles, por ejemplo, pérdida de masa, o higroscópicos, aumento de masa debido a la incorporación de la humedad. O sea, cuando uno pesa un producto volátil, ¿sí? Ese producto volátil va a estar continuamente perdiendo muestra, o sea que va a pesar por de menos, ¿sí? Se está evaporando. Y cuando los productos higroscópicos, ¿sí? Va a estar absorbiendo humedad continuamente y en ese caso, ¿sí? Vamos a estar aumentando la masa, ¿sí? Entonces la indicación va a variar continuamente, porque va a aumentar continuamente por un lado, ¿sí? Porque está absorbiendo, o va a continuamente variar para el otro, porque está continuamente perdiendo muestra, ¿sí? Tanto porque se volatiliza o como porque absorbe humedad y aumenta, ¿sí? ¿Cuáles son las soluciones para estos casos? Bueno, se deben utilizar para las mediciones recipientes secos y limpios, ¿sí? Que no permitan tener humedad o que permitan absorber humedad. Se debe mantener el receptor de carga limpio también, ¿sí? Y seco. En lo posible, se debe utilizar recipientes con coberturas pequeñas o con tapa. De esa manera evitamos la humedad del ambiente, ¿sí? Y que se incorpore, o sea, tapándolo, evitamos lo que es la pérdida por humedad o por volatilización también. No utilizar tapones de corcho, ¿sí? Si no se está en equilibrio con la humedad relativa, pueden perder o ganar peso, ¿sí?
No utilizar cartones o papel. Estos materiales pueden absorber o eliminar cantidades apreciables de humedad. Miren que muchas veces uno en la rutina, bueno, por ejemplo, digo, ay, tengo todo el material de vidrio sucio, voy a utilizar un papel para poder medir, pesar una muestra. Bueno, eso no es bueno porque ese papel puede absorber humedad, ¿sí? Puede absorber la humedad de la muestra propia y bueno, estamos perdiendo peso, ¿sí? Bien, acá vamos a algunos ejemplos, ¿sí? Estos materiales, ¿sí? Son muy útiles para pesar porque son prácticos para limpiar, se secan con facilidad, ¿sí? Y el esmeril hace que tengan una manera de poder cerrarse y sellarse de una manera adecuada, ¿sí? Acá vemos también estos recipientes de plástico que son muy prácticos, son pequeños y útiles. Y bueno, y una utilización sobre lo que es la balanza, ¿sí? De un papel para poder pesar, que no es lo mejor por el tema que estamos hablando de la absorción de la humedad. Vamos a pasar ahora a lo que es, ¿sí? Cargas electrostáticas. El problema es que los resultados de las pesadas no son repetitivos, observan derivas en el indicador, ¿sí? ¿Qué pasa? El recipiente de pesaje o la muestra han acumulado cargas electrostáticas. Los materiales de baja conductividad eléctrica, como el vidrio, el plástico o los productos en polvo granulados, no pueden deshacerse con facilidad de estas cargas, que a menudo tardan minutos u horas en disiparse. El aire seco, con menos de un 40% de humedad relativa, aumenta el riesgo de este efecto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? De que cuando nosotros tenemos una humedad relativa baja, menor del 40%, ¿sí? Tanto los productos como los materiales para poder pesar, como lo que es vidrio, plástico, ¿sí? Los materiales de pesaje, y también las muestras, ¿sí? Pueden cargarse electrostáticamente, ¿sí? Estos errores de pesaje aparecen debido a las fuerzas electrostáticas que aumentan entre la muestra de pesaje, el recipiente y el entorno. Este efecto se observa con claridad si a un recipiente de vidrio o de plástico le frotamos un tejido de lana a una humedad inferior del 40%. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Bueno, aumentar la humedad atmosférica, ¿sí? A un 45 a un 60% de humedad relativa, ¿sí? Por ejemplo, con un aire acondicionado, ¿sí? Sería lo ideal porque uno regulariza las condiciones atmosféricas. Escribe las fuerzas electrostáticas, nos dice, ¿sí? Hagamos un efecto de Faraday, ¿sí? Vamos a modificar las fuerzas electrostáticas. Vamos a colocar el recipiente de pesaje en un contenedor metálico. Use otros recipientes de pesaje, ¿sí? Que no sean plástico ni vidrio, ¿sí? Por ejemplo, el metal es un buen material. Cuando uno sabe que tiene este tipo de muestras, es importante contar, ¿sí? Con otro tipo de materiales para pesar, ¿sí? Entonces, si yo sé que la muestra ya presenta carga electrostática o que va a presentar una carga electrostática, ¿sí? O que los materiales para pesar no son buenos para ese tipo de muestras, necesito tener alternativas. Entonces, bueno, puedo decir, bueno, para este tipo de muestras utilizo un material de metal para poder pesarlas, ¿sí? Por ejemplo, en un momento me acuerdo haber medido leche en polvo, ¿sí? En lo que eran vasos de precipitado de plástico. Era tanto el volumen de trabajo que teníamos, ¿sí? Que uno lavaba los vasos de precipitado de plástico, ¿sí? Luego de pesarlos, de utilizarlos, los lavaba y los volvía a utilizar. En ese lavar y volver a utilizar, los secaba rápidamente con un papel para hacer más rápido el trabajo. Quedaban secos muy bien, pero el papel al frotarlos, ¿sí? Se cargaba electrostáticamente el plástico. ¿Y qué pasaba? Cuando uno colocaba la leche en polvo dentro de ese vaso de precipitado de plástico, la leche en polvo se pegaba todo alrededor del vaso de precipitado, ¿sí? Porque se había cargado con tanta carga electrostática el vaso de precipitado que cuando yo colocaba la muestra de leche en polvo, se pegaba todo alrededor, ¿sí? Ahí también se generaba lo que era un proceso de carga electrostática todo alrededor de lo que es el vaso de precipitado. Y otra manera mucho más moderna también, que bueno, pero también es posible, si ustedes tienen los recursos, es utilizar un kit antiestático, ¿sí? Que es muy práctico y bueno, y evita todo este tema de las cargas electrostáticas.
Este tipo de kit antiestático uno lo puede realizar la inversión cuando lo amerita, porque sabe que tiene muestras que continuamente se cargan electrostáticamente, ¿sí? Con las condiciones ameritan hacer este tipo de inversión, ¿sí? Si no, bueno, con todas las otras soluciones que se plantean van a servir para que ustedes puedan trabajar en la rutina de una manera adecuada. Y hablamos ahora de magnetismo, ¿sí? El problema es que el elemento a pesar da resultados diferentes dependiendo de su posición en el receptor de carga, ¿sí? Falta repetibilidad, aunque la indicación es estable, ¿sí? Si lo coloco en una parte del receptor de carga me da un valor, si lo coloco en otro me da otro valor, si coloco la muestra en otro punto del receptor de carga me da otro valor. Una causa posible de esta situación es que se esté pesando un objeto que está magnetizado. Este tipo de objetos interactúan con objetos que poseen susceptibilidad magnética y la fuerza generada entre ellos es interpretada por la balanza como una carga adicional. Todos los objetos de hierro o acero poseen una apreciable permeabilidad magnética, ¿sí? El ferromagnetismo. Un ejemplo es las muestras que se preparan, ¿sí? Con un agitador magnético, ¿sí? Con un material imantado. ¿Qué pasa? Les vuelvo a compartir un ejemplo. Con la leche en polvo uno tenía que, para poder en algunos casos medir o en algunos ensayos, reconstituir la leche en polvo y llevarla a leche fluida. Para eso lo que hacíamos era colocarle agua a la leche en polvo, pero la agitábamos, ¿sí? En esa agitación utilizábamos un agitador magnético, ¿sí? ¿Qué pasaba? Cuando yo luego tenía que pesar una cantidad de muestra para poder hacer el ensayo, la muestra que tenía que pesar era la muestra reconstituida. Ahora bien, cuando yo acercaba ese vaso de precipitado con la muestra reconstituida y el buzo de agitación, el imán de agitación dentro del vaso, la balanza me movía toda su indicación y no era estable. Entonces yo lo que tenía que hacer era tomar el vaso donde yo iba a colocar la muestra que iba a ensayar, o sea, el vaso que iba arriba de la balanza, ¿sí? Lo sacaba de la balanza, lo sacaba del lugar, ¿sí? Ponía muestra reconstituida y volvía a colocar el vaso sobre la balanza. Entonces de esa manera sacaba el vaso, ¿sí? Del lugar, de la escena, ¿sí? Para eliminar, digamos, el magnetismo que generaba el buzo de agitador sobre la superficie de la balanza. ¿Se entiende? Esa es una de las soluciones, ¿sí? De sacar a lo que es el vaso, el material, digamos, donde se va a pesar, sacarlo, ¿sí? De la balanza, ¿sí? Para poder eliminar ese magnetismo. Y otra es utilizar recipientes de mumetal, ¿sí? Bueno, ya ahí es una inversión que ustedes, si tienen la posibilidad, pueden también hacerlo o si lo ameritan por las muestras que ustedes trabajan. Bien, y por último vamos a hablar de lo que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? El problema es que los resultados de pesaje son diferentes cuando cambia la altura del nivel del mar. Por ejemplo, la visualización del pesaje cambia cuando este se lleva a cabo a una altura de 10 metros superior, ¿sí? Por ejemplo, cuando me mudo a la planta alta del edificio, ¿sí? Yo digo, ¿cómo puede ser que hace un tiempo yo estaba en la planta baja del edificio y me daba este valor, la pesada, y ahora que estoy en la planta alta del edificio tengo otro valor? Eso es por la aceleración de la gravedad. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? La solución más práctica es nivelar y ajustar la sensibilidad de la balanza cada vez que yo la cambio de lugar de utilización, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos llegado con este capítulo. Nos encontramos en el próximo video.